Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Semana de la Caridad organizada por Cáritas Diocesana. Un tiempo para reflexionar sobre nuestro compromiso hacia quienes menos tienen. Un deber que ha de surgir de nuestra fe, la que nos mueve hacia Dios y hacia el hermano. Es necesario cuidar esa fe, la que hemos recibido, y seguir formándonos y madurando nuestra personalidad en armonía con ella. Y también dar razón de esa fe si nos la piden y exponerla con valor frente a posibles influencias culturales o ideológicas que puedan influirnos. Siempre es tiempo de seguir creciendo y cuidando nuestra fe, la que nos hace mejores personas y nos ayuda a crecer felices. Comenzamos. Estamos en la Semana de la Caridad. Cáritas nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la sociedad y comprometernos de un modo más decidido. El Papa ha ido a Génova, encuentros con trabajadores y con jóvenes e importantes mensajes que hoy recordaremos. La verdad debe ser cuidada y protegida. Hoy asistimos a influencias culturales que pueden poner en peligro a la propia familia. Hablamos de la ideología de género. Con el objetivo de formar comunidades atentas, Cáritas ha organizado un ciclo de formación dirigido a sacerdotes y laicos. Lo hace dentro de las actividades de la Semana de la Caridad. Las comunidades de personas, su importancia, sus retos, sus necesidades o sus obstáculos, así como el cómo forjarlas, ha sido el núcleo de la conferencia impartida por Francesc Torralba. Para el catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull, la necesidad de la unión de las personas que conforman una comunidad y el respeto a la singularidad de los miembros son de gran importancia. Sobre todo la comunidad es un antídoto a la soledad y es un antídoto a la deshumanización. El Papa Francisco nos exhorta a hacer de la Iglesia una comunidad cálida, un hospital de campaña, un lugar donde las personas heridas tengan acogida y tengan posibilidad de ser sanadas. Entonces, en sociedades muy masificadas, muy anónimas, muy fragmentadas, la comunidad tiene un valor esencial como agua en el desierto. Aunque la construcción de una comunidad no es nada fácil. Existen tensiones, existen rivalidades, existen asperezas que tenemos que identificar y tenemos que tratar de sobrellevar y de construir una comunidad a imagen y semejanza de las comunidades cristianas de al principio. Torralba apuesta por la figura de un líder que gestione esa comunidad y que vele porque todos los miembros sean cuidados y atendidos. Una comunidad es heterogénea, pero tiene que haber un liderazgo que permita desarrollar esas potencias. La mejor expresión es como el canto coral. Hay distintas voces, está el soprano, está el tenor, y al final, bien conjugados, tienen un desarrollo muy armónico que resulta una sinfonía que nos deja embelesados a todos. En cuanto a la caridad, este filósofo y teólogo catalán afirma que entender este aspecto como beneficencia no aporta nada. Para él, la clave es una caridad que tenga como objetivo el crecimiento personal. Cáritas tiene un modelo que se construye sobre la idea de empoderamiento y de autonomía, ¿no? Se trata de ayudar a crecer al otro, a desarrollar sus potenciales para que alcance las máximas cotas de autonomía y pueda hacer de su vida un proyecto personal. Francesc Torralba ha estado en el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia impartiendo una conferencia enmarcada dentro de las actividades de la Semana de la Caridad organizada por Cáritas. Ha sido un viaje lleno de mensajes y gestos. El Papa Francisco ha viajado hasta la ciudad italiana de Génova. Recordamos algunos de los momentos más destacados. Fueron apenas 12 horas de visita, pero cargada de actos y de imágenes en la ciudad de Génova. La primera de ellas tuvo lugar en la multinacional Ilva, una empresa dedicada al sector de la metalurgia. En uno de sus hangares, Francisco dirigió unas palabras a los miles de trabajadores que se congregaron defendiendo la dignidad del trabajo y atacando a los que especulan con el empleo. La premessa es: il mondo del lavoro è una priorità umana. También tuvo palabras para los obispos y religiosos de la región de Liguria antes de visitar a jóvenes y almorzar con refugiados y gente sin techo en un hogar de acogida de Génova. El puerto de la ciudad italiana, uno de los más importantes del Mediterráneo, fue el escenario donde el Santo Padre celebró la Eucaristía, recordando la importancia de la intercesión de Jesús. Questa capacità di intercedere Gesù l'ha donata anche a noi, alla sua Chiesa, che ha il potere e anche il dovere di intercedere,
di pregare per tutti. Era la primera vez que el pontífice visitaba Génova y lo hacía con mucha emoción, reconocía, porque su padre siempre le habló de este puerto italiano. Se celebran 400 años del carisma vicenciano y los colegios Milagrosa de Espinardo y Patronato Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena han salido a la calle para mostrar a través del teatro las características de ese carisma. El circo, el mundo, la historia, la vida. Con este vídeo, la Congregación de la Misión en América y toda la familia vicenciana celebran el 400 aniversario del carisma vicenciano, una efeméride que conmemoran en este 2017 que invitan a vivir con alegría. La pasada semana, para celebrarlo, en Cartagena, frente al Palacio Consistorial, miembros del Colegio de la Milagrosa de Espinardo realizaban una obra de teatro de denuncia social e histórica abierta a todo el público. Esto lo hemos creado. Es un grupo de teatro que ha sido espontáneo. De repente nos hemos juntado, como actores y actrices, se han juntado profesores y alumnos. Hola, bienvenidas a esta nueva asignatura, a lo que os habéis apuntado. ¿Sabéis de qué trata? Dicen que es la peor asignatura de todo el instituto. ¿Y por qué os habéis apuntado? Pues porque no nos han obligado. Porque nosotros somos de diversificación y nos ofrece la peor asignatura. Vaya motivación traen estos chicos. Menos mal que estoy acostumbrado. Esto suele suceder en mi asignatura. Con el nombre de Solo Amor intentaban agitar conciencia sobre la importancia de respetar al diferente. Para mí no lo son. Simplemente son estudiantes con capacidades distintas. Decenas de personas se detenían a presenciar esta representación con la que quieren celebrar esta fiesta. La familia vicenciana internacional ha preparado una página web desde la que se puede seguir con detalle cada una de las iniciativas que se están llevando a cabo. Ahí se pueden consultar noticias, detalles sobre el carisma y también escuchar algunos mensajes, testimonios que, como este, invitan a vivir con interés el 400 aniversario de su carisma. A todos los jóvenes les seguimos invitando para que se sigan comprometiendo cada vez más con el carisma dentro de la asociación. Que la Santísima Virgen les siga bendiciendo y acompañando en cada momento. Saludos desde Chile. Caridad y misión para todos los jóvenes, así que a poner mucha fuerza y muchas ganas de misionar junto con la familia vicentina. Veamos ahora qué otras noticias han sido actualidad durante estos días. Alfonso X la nombró patrona del Reino de Murcia. La Virgen de la Risaca, cuya imagen data del siglo XII, perdió su título en 1746, pero sigue siendo venerada en la Capilla Real de la Iglesia de San Andrés. Allí recibía a decenas de personas en la tradicional ofrenda que pone el broche final a las fiestas de este barrio en el último domingo del mes de mayo. Fue la patrona del reino de Murcia, hasta que en el siglo XIX pues se fue perdiendo esta devoción hasta el extremo de que incluso la imagen se perdió. En 1875 se recuperó por Javier Fuentes y Ponte y también se recuperó esta fecha de la que nos encargamos pues esta Real y Antigua Hermandad de Devotos. Este año el encargado del piropo previo a la Eucaristía ha sido Ramón Sánchez Parra, presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, y la ofrenda era llevada a cabo por el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, que en representación de la institución católica quiso proclamar la belleza del amor de la Virgen de la Risaca. Te pedimos, Santísima Virgen de la Risaca, que frente al desenfreno moral de determinados gobiernos que están aprobando leyes inicuas, contrarias a la voluntad de Dios, suscites ciudadanos que puedan incorporarse a la vida política con verdadera vocación de amor y servicio y amor a ti, que ayuden a crear una sociedad más justa, en la que se respete el derecho de todos los cristianos a educar a sus hijos en la fe cristiana, en la fe que profesamos, que no promuevan leyes que fomentan la cultura de la muerte, totalmente contrarias a la voluntad divina, como el aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada o vientre de alquiler, promover el erotismo o la explotación sexual de la mujer,
como ocurre en Murcia. Mendoza se mostraba muy agradecido por participar en este acto solemne. Bueno, como representante de la Universidad Católica, pues contento de hacer esta glosa, ¿no? Esta exaltación a la Virgen y esta oración para pedirle por los murcianos, por nosotros, por todos los asistentes, y la verdad que estoy contento de estar aquí. Tras la misa oficiada por el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, intervenía la coral de la iglesia parroquial que interpretaba la cantiga 169 compuesta por Alfonso X. Un acto que culminaba con la tradicional procesión de la Virgen de la Risaca por las calles del barrio de San Andrés. El Lignum Crucis se venera no solo en Caravaca de la Cruz, Abanilla, Ulea y la Granja de Rocamora en Alicante poseen reliquias de la cruz en la que murió Jesús. Las tres coincidieron el domingo en la ciudad del noroeste. Hemos venido para ver las 4 cruces del Mediterráneo. Hemos venido a ver las 4 cruces. Hemos venido con la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla. Esto si se repitiera muchas veces, cuanto más se repita mejor. Una jornada histórica que contó con la presencia del presidente regional Fernando López Miras. Aquí, tras el oficio religioso, anunciaba nuevas medidas de promoción del Año Santo. El gobierno regional se marca como objetivo en esta segunda parte del año el seguir potenciando Caravaca de la Cruz, el seguir potenciando su año jubilar con más actividades, con más campañas promocionales. Tras esto tuvo lugar una recepción en la Torre Chacona. En ella todas las ciudades que participaron en la peregrinación se intercambiaron varios presentes. A menudo advierte el Papa Francisco sobre el peligro de una colonización ideológica que está teniendo lugar sobre las personas y los pueblos, unas veces mediante presiones internacionales a cambio de ayudas, otras a través de influencia cultural acompañada de medidas coercitivas en el ámbito público, y suele citar como ejemplos el aborto, la eutanasia o la ideología de género. Hoy hablamos de ideología de género con Francisco Martínez, presidente de la Asociación Libertas. Esposo, padre de 7 hijos, de su preocupación por la educación de la infancia surge su vocación literaria infantil. Un entorno esencial para el crecimiento en una etapa de maduración que hay que proteger. Mantiene que hoy la educación está amenazada por el peligro de ideologías como la de género. La ideología de género, por ejemplo, interpreta el mundo que nos rodea y también nos da una interpretación de nosotros mismos, de lo que somos. También marca unas pautas de comportamiento, un estilo de vida. En el caso del género, el sexo o la sexualidad sería algo sobre lo que se pueda decidir desde la voluntad. Porque lo importante es el sentimiento, el sexo que se llama sentido. Por eso se introduce la palabra género. Se establece un origen cultural del sexo más allá de la identidad biológica, algo que puede ser discutible desde la antropología o la educación. El problema es que el Estado se echa en brazos de esta ideología y la hace propia. Y en el momento en que la hace propia, por así decirlo, el Estado se hace confesional. Se hace confesional no de una religión, de una ideología. Desarrollos legislativos y programas educativos que tratan de influir en niños y jóvenes. A través de la ficha de los colegios, de las asignaturas que están metidos en todas las asignaturas de forma transversal, de charlas, de todo, de cuentos infantiles, de documentales, se les va a educar en esa mentalidad, al margen de los padres. Para Francisco Martínez es el momento de que las familias hagan valer su derecho como responsables en la educación de sus hijos. Ahí nosotros, como padres de familia, tenemos que oponernos a esta imposición totalitaria que suponen todas estas leyes que están asaltando la libertad de la familia. Una oposición que no es fácil, ya que puede enfrentarse a sanciones o condenas públicas. A pesar de ello, la Asociación Libertas tiene claro su cometido. Nuestra principal misión ahora mismo es la divulgación, la concienciación ciudadana, intentar hacer ver a la gente, abrirle los ojos. Y luego, por otra parte, la vía jurídica, el asociacionismo, también para los profesionales. O para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos
y, en último término, irresponsables. Asistimos, como dice el Papa Francisco, a una colonización ideológica que puede vaciar la estructura familiar, con graves consecuencias sociales. Para el presidente de Libertas, es hora de proteger el derecho de las familias. Estamos a tiempo. Tenemos que actuar seriamente y ser responsables y no dejar que el problema sea demasiado grande y ya sea inabarcable. Ahora estamos a tiempo. Este domingo celebramos la fiesta de Pentecostés. Don José Manuel Lorca Planés ha querido compartir su reflexión con nosotros. Muchos saludos, amigos. Estamos celebrando el día de Pentecostés, donde vamos a escuchar en la palabra de Dios cómo nos están narrando los primeros pasos de la Iglesia de Cristo en la tierra. Y vamos a poder contemplar que no vamos a dejar de admirarnos por los grandes acontecimientos que se vivieron entonces y que estamos viviendo también ahora. Pero especialmente la palabra de Dios se detiene en los albores de la Iglesia. Especialmente aparece también el papel de la Madre de Dios en estos dramáticos momentos, cuando ella reúne a todos los discípulos en el cenáculo. Allí los seguidores del Señor recibieron el don del Espíritu Santo, la fuerza y la luz necesaria para atender la invitación divina a anunciar a Cristo. El Espíritu les fortaleció de una manera muy especial a los primeros en la fe profunda, en poder creer y al mismo tiempo en dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que aparece también como obra del Espíritu Santo fue la oración, como una práctica que les ayudó a reconstruirse por dentro y a acercarse a la intimidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo primero que aprendieron los discípulos fue a distinguir lo esencial de las palabras de cada uno, que viene a ser lo secundario, de la palabrería, de andar dejándose llevar de sus sentimientos externos. El Espíritu les llevó fundamentalmente a dirigir su mirada a Dios, a conseguir callarse para dejar que hable Dios y así escuchar cómo es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Orar es entrar en la voluntad de Dios, entender que el protagonista es Dios que actúa en nosotros, es dejarse amar, es mirar a Dios y dejarse mirar por Él. Jesús, transmitiendo a los discípulos el Espíritu y su paz que les animó a la misión, les dio por medio del Espíritu el coraje de hablar, de anunciar, la fuerza para llevar a cabo la evangelización, incluso en medio de las persecuciones. Os voy a pedir de una manera muy especial en este día que os acordéis de todos los hombres y mujeres que trabajan en la Iglesia, de todos los laicos, porque hoy es el día del apostolado seglar y hay muchísima gente que ha escuchado esa invitación determinante de Dios por medio del Espíritu y están trabajando en la frontera humana, donde más se les necesita, tienden la mano, construyen puentes y son los que acercan a los más desfavorecidos a Dios. Demos gracias a Dios por todos los voluntarios, por todos los hombres y mujeres que trabajan en esta evangelización en el apostolado seglar. Y oremos para que no falten nunca hombres y mujeres que se fíen de Dios dejándose llevar del Espíritu. Que tengan un feliz domingo, un día perfecto de Pentecostés. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Aprovechando la difusión del nuevo misal, el delegado de liturgia nos invita especialmente a los laicos a despertar el interés por vivir la Eucaristía. Al acabar esta presentación del misal sencilla que hemos ido haciendo durante estos días, cabría hacerse una pregunta, y es, bueno, a los laicos, no ya a los sacerdotes, a los laicos, la publicación de la traducción de la tercera edición del misal, realmente, ¿cómo nos puede beneficiar o cómo les puede beneficiar?
Pues de muchas maneras. Yo voy a señalar una que me parece particularmente interesante. El misal tiene una introducción. Está al principio, se llama la ordenación general del misal romano. Es muy fácil conseguirla, tanto publicada impresa en libro aparte, como por internet, porque en la página web del Vaticano está colgada, basta buscar ordenación general del misal romano. ¿Qué importancia tiene esta introducción? Pues sobre todo los dos primeros capítulos. El primero de ellos nos habla de la importancia y la dignidad de la celebración eucarística y nos va describiendo la centralidad que tiene la Eucaristía en la vida cristiana. Es una reflexión a nivel teológico y a nivel espiritual de lo que la Eucaristía significa para todos los cristianos y de cómo hemos de vivirla y aprender a vivirla. Y luego, sobre todo, el capítulo segundo, un capítulo que lleva por título La estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Muchas veces nos podemos quejar, es que no entiendo la celebración, es que se me hace pesada, se me hace dura, no acabo de entrar en la dinámica de la misa. Pues bien, aquí la tenemos explicada, y explicada de una forma totalmente catequética, totalmente pedagógica y totalmente mistagógica, que es como llamamos en liturgia a esa catequesis que pretende introducirnos en la celebración del misterio de Cristo, en el encuentro con el Señor. Ahí vamos a encontrar cada una de las partes de la celebración explicadas, una por una, con su sentido, con orientaciones para poder vivirlas. Hay muchísimas más riquezas en el misal, pero yo creo que para los laicos, especialmente leer esos dos capítulos, no son excesivamente largos, puede ser de mucho provecho, incluso el poder utilizarlos en parroquias, en comunidades cristianas, grupos de liturgia, con un material de formación. Todo esto sencillamente para que el misal, como ya hemos dicho en otros momentos de esta presentación, sea acogido y sea útil. Útil en el sentido de que favorezca la participación, el encuentro con Cristo a través de los signos, los símbolos, los gestos y las palabras de la celebración. Ojalá también que esta presentación sencilla que hemos hecho durante estos días pues nos ayude al menos a despertar el gusanillo por conocer este libro, por profundizarlo y sobre todo por vivir la Eucaristía. Muchas gracias. La vivencia de los sacramentos y el conocimiento de la doctrina cristiana ayuda a tener una fe sólida. Eso nos hace fuertes y nos ayuda a descubrir otras corrientes religiosas o filosóficas que nada tienen que ver con nuestra fe, pero que pueden atraernos. Algunas de esas corrientes, detrás de una apariencia sensible e inocente, pueden esconder riesgos como falta de libertad, confusión o verdades a medias. Vamos a hablarles de una joven que abandonó la Iglesia Católica influida por otras ideas religiosas y el camino que siguió para volver de nuevo a la fe católica. Es Yasmín Oré. Durante su etapa de estudiante buscaba personas que compartiesen los valores que había vivido desde pequeña y que no encontraba entre sus amistades. Porque tenía 19, 20 años, estaba en la universidad estudiando y pues sentía que me faltaban amistades que compartieran conmigo valores, virtudes que pues, me habían enseñado un poco en el colegio, porque soy un colegio religioso. Y pues un poco inspirada por eso, una amiga me llevó a su iglesia, ¿no? Ellos le llaman iglesia. Conoció una familia de la iglesia mormona y le sedujo su modo de vivir, la religiosidad, tanto que decidió dejar la fe católica y adherirse a la iglesia mormona. Después del entusiasmo inicial vinieron las dudas y la sensación de que no estaba actuando con libertad. Eso ya te vas empezando a dar cuenta cuando ya estás ahí dentro, pues que ya no eres tú mismo, ¿no? O sea, que ya realmente las cosas que tú haces no es algo del Espíritu Santo, no es algo de Dios directamente, sino que viene de alguien que te está manejando un poco. Falta de libertad y al mismo tiempo dudas sobre el modo de predicar. Entonces yo al ser misionera pues empecé a, como parecido a los testigos de Jehová, a tocar puertas, a interceptar a la gente por las calles. Y ahí es justamente en el proselitismo y en el estudio, porque tienes que hacer un previo estudio de cómo tienes que convencer a las personas, es que yo me di cuenta de todas estas cosas, o quiso Dios que yo me diera cuenta de todas esas cosas. Yasmín sentía que aquello no encajaba con el modo de vivir la fe que había conocido anteriormente y que de alguna manera seguía latente. Sobre todo lo que llamó fue la nostalgia de que yo en una vida anterior había sido católica
Y entonces pues toda esa comparación, esas bases cristianas surgieron otra vez en mí y pues me hizo dar cuenta de esa realidad y volví. Su regreso a la Iglesia Católica después de esta experiencia reforzó aún más su fe y su deseo de formarse. Ahora ofrece su testimonio y da algunas recomendaciones a personas que puedan estar viviendo una situación similar. Primero deberían buscar medios de acercamiento, medios de espiritualidad en la Iglesia, no fuera. Porque no solamente son los mormones, hay muchos movimientos que están detrás de uno, están los testigos de Jehová, están ya movimientos orientales, la New Age, todos estos movimientos que están como detrás de uno. Este ha sido el caso de Yasmín, pero pueden darse otras situaciones parecidas y con mayor peligro. Nosotros hemos hablado con Antonio Alcaraz, director del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la UCAM, sobre la influencia que pueden llegar a tener en algunas personas las sectas y reclamos pseudo-religiosos. Según Antonio Alcaraz, experto en el tema sectario, las causas que provocan que una persona pueda dejarse influir por sectas o corrientes religiosas peligrosas suelen relacionarse con problemas personales o existenciales a los que no se han dado una solución adecuada. Lo que está claro es que siempre hay una problemática de fondo y una respuesta no bien dada a esta problemática. Porque no quiere decir que una persona no tenga problemáticas. Mucha gente, todos tienen problemas, ¿no? O tenemos problemas. Pero la cuestión no es el tener un problema, sino qué solución se le da al problema de la vida. Además, aconseja que en caso de que cualquier persona cercana a nuestro círculo haya entrado en una secta, debemos invitarle a la autorreflexión para que así valore si lo que está realizando limita o no su libertad. En principio es importante actuar sobre la autoconciencia del individuo para que él constate hasta qué punto los pasos que él va dando, él va siendo libre o no. Porque hay muchas personas que a veces piensan que actúan libremente en unos ambientes concretos y sin embargo no se dan cuenta que están siguiendo, digamos, unos principios irracionales. Como sacerdote y conocedor de este campo, destaca que el mundo sectario es uno de los temas que le preocupa a la Iglesia, puesto que afecta a uno de los pilares fundamentales del cristianismo, la búsqueda de sentido en el ser humano. En la Iglesia, digamos, como madre también, en este sentido, se preocupa también, efectivamente, de este fenómeno. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que puede afectar gravemente a las personas, ¿no? Hoy, dentro de nuestro espacio dedicado al año jubilar, queremos presentarles el Camino de Levante, un recorrido especial para peregrinos amantes de la naturaleza. Orihuela nos recibe soleada a las faldas de la sierra que lleva su nombre. Junto al río comienza nuestro camino. Cruzamos el primer puente sobre el Segura. No olvidemos que su ribera será nuestra guía buena parte del trayecto. En la catedral podremos recoger o sellar la credencial. Ya estamos listos para empezar el Camino de Levante. Ya hemos repartido, yo diría que casi más de 1000 credenciales y hemos sellado muchas más de gente que ya la traía consigo. Visita obligada a acceder al interior de la SEO Oriolana, donde los peregrinos podrán escuchar una pequeña celebración. Su sobria fachada contrasta con su riqueza interior. Es un gótico levantino, pero por dentro van a descubrir, pues eso, cosas muy cálidas, ¿no? Su coro, el presbiterio, las rejas preciosas, un órgano barroco impresionante y luego pues en la sacristía un gran tesoro que son las reliquias, el relicario nuestro. El arte domina nuestro paseo por la ciudad. Cuenta con 5 monumentos nacionales, palacios de condes y marqueses, conventos e iglesias por todo el casco histórico. Incluso podemos disfrutar de un Velázquez en su Museo de Arte Sacro. Si tienen oportunidad, no se pierdan su vista desde el seminario. Nosotros le llamamos el Mirador de Europa. La amplitud de miras es impresionante, las cúpulas del municipio. Orihuela tiene más de 30 campanarios en activo. La luz del Mediterráneo no nos abandona durante los metros que recorremos por la ciudad. Llegamos a Santa Justa, otro de los templos de referencia. Quizás su fachada les suene. Quiso seguir los pasos de la Catedral de Murcia, pero la falta de presupuesto la dejó inconclusa. Su reloj, eso sí, es de los más antiguos de España. Sus conventos también se pueden visitar y degustar los dulces que elaboran las monjas. No es fácil en la época que vivimos poder probar, poder comer y degustar esos dulces que hacen con tanto cariño, con tan pocos recursos y mantienen el sabor
de la tradición y de lo antiguo. El camino nos devuelve al río, por donde continuamos rumbo a Murcia. Llegando a Murcia entendemos por qué los árabes llamaron al Segura el Río Blanco, los romanos lo denominaron Palmera y unos y otros le dieron tal importancia que en torno a él desarrollaron toda una obra de ingeniería hidráulica única y también una ciudad, Mursilla. Nuestras calles principales durante siglos eran las calles que iban paralelas al río, nuestros barrios han crecido en torno al río y el río pues era esa asignatura que tenía Murcia, que a día de hoy estamos como equipo de gobierno tratando de coser los dos lados del río y haciendo que la gente pues vuelva a disfrutar del mismo. Su recuperada ribera transcurre por la zona más al norte. Cuando veamos el Puente Viejo estaremos próximos a nuestro destino. El también conocido como Puente de los Peligros nos regala un templete neoclásico del 19 y en el interior una imagen de la Virgen con el mismo nombre. A pocos metros de abandonar la ribera seguimos en busca del ayuntamiento. Al dejar su calle lateral, la joya del barroco español por excelencia nos sorprende. Estamos frente a la catedral. Su imafronte no es comparable a ningún otro y su torre, de 93 metros, es la tercera más alta de España, por detrás de la Giralda y la Sagrada Familia. Frente a ella el Palacio Episcopal, donde el peregrino tendrá que sellar su credencial. En torno a la catedral descubriremos el casco histórico de la ciudad. Palacios y edificios señoriales nos abrazan en la calle Trapería o en Platería. El Teatro Romea del 19 nos descubre uno de los escenarios más importantes del país. Quizá los próximos días sean los mejores para visitar la ciudad. Nada más recogerse el Cristo resucitado, la procesión del resucitado el domingo, estamos por la tarde iniciándonos ya con las fiestas de primavera, el bando de la huerta infantil, la apertura de las barracas, disfrutar de la gastronomía más típica y de las costumbres más tradicionales de nuestra Murcia huertana. Su bando de la huerta y su entierro de la sardina aglutinan en apenas 5 días 2 fiestas de interés turístico internacional. De vuelta al camino buscamos el río, nos acompañará unos kilómetros más hasta la entrada al municipio de Alguazas. Un paisaje árido propio del sureste se abre camino ante nosotros. Durará poco porque la vía verde del noroeste está a punto de sorprendernos. Y llegamos al final de este programa. La caridad y la verdad como elementos integrantes de nuestra fe cristiana, ambos importantes y que debemos cuidar y proteger. Les dejamos ahora con un nuevo programa de Vidas con Luz. Hasta la semana que viene.